Buenos días con todos. Estamos muy contentos y estamos con la paz del Señor porque sabemos que estamos en casa. No tenemos temor ni miedo porque estoy confiada de que todos ustedes son nuestros hermanos de la casa y el pastor nos ha dado el privilegio este día de compartir la palabra con mi esposo. A ratos, pero bueno, lo importante es que sé quiénes somos en Cristo y que esta es la casa del Dabar. Nosotros tenemos preparado en 3 partes. Primero creo que es la bienvenida, el abrazo con todos. Después mi esposo va a traer un mensaje que Dios le puso en su corazón porque es la confirmación de lo que el pastor nos pidió que estemos hoy aquí. Y ahí quiero dar un resumen de lo que el Señor ha tocado en mi vida con la palabra de la semana para que se selle en este primer día. Y para terminar quiero compartir un mensaje que justo en esta época que está pasando, quiero que este mensaje que me tocó a mí, espero que también a ustedes les toque y ahí finalizaríamos. Entonces voy a dar la palabra a mi esposo. Amén. Amados hermanos, es un tiempo se puede decir un poco de dolor por lo que pasó con nuestra querida hermana. Su papito ya partió de acá y sabemos que hay victoria en el cielo, sabemos que en nuestros corazones hay dolor, pero su gracia y su misericordia es la que nos acompaña y nos sigue. Amén. Así que hermanos, saludémonos los que llegamos recién. Gloria a Dios. Amén. Vamos acá. Sí, como estábamos y como el Señor había puesto palabra en mi boca una vez que ya Marquito había hablado con mi esposa. A veces, bueno, no sé a todos, pero a mí sí, nos coge y ahora, no, es el día de la madre, yo mejor me lavo las manos y ya estaba planificando para viajar a Santo Domingo. Y el Señor me dice, o sea que vas a hacer como Jonás, te lavas las manos y te vas. Yo dije, no, Señor, si tú has permitido que yo traiga palabra y tú pongas palabra, si tú pones palabra yo voy, porque de lo contrario yo no soy nadie, le dije, Señor. Háblame y dime de qué quieres que yo hable, qué mensaje tienes para. Entonces el Señor me dijo, es tiempo del Espíritu, habla del Espíritu. Yo dije, Señor, si eso es lo que tú quieres, así ha de ser. Amén. Y cuando conversamos con Nancita a la tarde, me dice, el pastor nos dijo que nos dio una pauta para por ahí de pronto, que hables del Espíritu de
de las cañas del Espíritu, el Espíritu de sabiduría. Amén, entonces está confirmado, Señor. O sea, ya no me puedo ir como Jonás. ¿Sí? Entonces sabemos que el Espíritu Santo es una de las tres personas, ¿sí?, que fueron creadas, existen, y a veces al Espíritu Santo es como que le tomamos suave, ligero, y en lo que yo fui viendo y fui escudriñando, como Mancita me dijo, es nada lo que es escondido, es nada. Es tremendo lo que el Espíritu Santo ha hecho. Desde el comienzo, dice en Génesis 1:2 nomás. Dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo ya estuvo ahí, ya a través de los tiempos, de los profetas, de los escribas, de los sacerdotes, de los reyes, ¿sí?, de Elías. O sea, imagínense ese poder del Espíritu en Elías. Wow, ¿quién no quiere tener? ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo se ha ido manifestando poco a poco. Y en los tiempos, se puede decir, de Jesús, fue cuando Jesús habló de Él. Es ya un poco más así. Va a venir sobre ustedes. Sobre ustedes, sobre ustedes. Solo necesitan abrirle su corazón, ¿sí? En Juan 14:26 dice, y cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, y Él dará testimonio de Jesús. ¿Sí? Entonces aquí está Jesús ya hablando de su antecesor, del que va a venir. Y eso fue que Jesús les habló cuando ya fue la última cena, cuando estuvieron compartiendo, y decían que no, que eso no acontezca, que por qué. Decían, tiene que acontecer esto para que ustedes vean el poder de Dios realmente en sus vidas. ¿Sí? Luego que Jesús muere, Jesús se les aparece espontáneamente durante 40 días. ¿Sí? Y en el día que Jesús va a retomar, va a regresar de donde Él vino, Jesús les vuelve a decir que no se vayan. Eso está en Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice, y recomendándoles les mandó que no salieran de Jerusalén. ¿Sí? Porque ahí normalmente en Jerusalén se festejan las fiestas. Y ya estaban próximos a las fiestas de las semanas, a las fiestas de Pentecostés, a la cual nosotros igual nos estamos acercando. ¿Sí? Entonces les dice, y les recomendó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Entonces Jesús vuelve, como que dice, a meterle cuña, ¿no? Aquí, esperen, ya viene, van a ver. ¿Sí? Y sabemos en Hechos 2, cuando ya llegó la fiesta, estuvieron en el aposento alto, ¿sí? Y eran como las 9 de la mañana, y todos los que estaban ahí, más de 120 personas, fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas, pero lenguas que se entendían, porque hay veces que dicen, es una lengua que es desconocida, no, porque otros que oían pasar sabían, y ellos, ¿cómo así están hablando este idioma? O de pronto fue un idioma que ya fue olvidado, ¿sí? Y ellos empezaron a hablar ese idioma. Y otros que escuchaban sabían lo que estaban diciendo. Entonces no era un tipo de lengua que fue extraño, fue raro. Era una lengua que se podía entender. Sí, y el Espíritu Santo, como ustedes saben, Él es el que nos guía.
Él es el que nos habla. Él es el que nos redarguye. Pero no es que el Espíritu Santo nos obliga a hacer algo, ¿no es cierto? Él, como Jesús, es un caballero, ¿sí? Él solo nos da la pauta. Nosotros somos los que decidimos o seguir por el camino, o movernos a izquierda, o movernos a derecha. Después de esto ascendió Jesús, estaba cerca de la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que esto sucede después de la Pascua a los 50 días. También cuando Moisés recibió las tablas del Dabar. ¿Sí? A eso se refería a la fiesta que estaba por venir, a la fiesta que iba a llegar. Y la mejor fiesta, que el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. Amén. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, nos redarguye de, esto no, alto, por ahí no, ¿sí? Y es el gozo realmente cuando uno tiene al Espíritu Santo, cuando uno ha sido lleno y le puede decir, papito lindo, heme aquí, y uno puede acercarse directamente hasta el Padre Celestial, porque cuando Jesús murió, ese velo se rompió, ¿sí? Y podemos entrar al lugar santísimo, y más las coronas que están acá, ¿sí? Que tienen ese privilegio, tienen esa bendición. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, no es algo pasajero, es algo real. Y si no lo sentimos, pídanle a Dios que nos envíe a nuestras vidas, ¿sí? Porque es algo especial, es algo hermoso. Y si podemos hablar en lenguas, amén, gloria a Dios, porque dice que eso nos edifica a nuestras vidas, eso nos redarguye, ¿sí? Y eso también cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Hay muchas personas que no creen y el poder de la palabra no hace efecto, ¿sí? Si el Espíritu Santo no está dentro de su palabra, dentro de la Biblia, no hay ningún efecto. Pasaría a ser un libro común y corriente. Pero el Espíritu Santo es el que le da vida. Y Él es el que nos da vida a nosotros. Bueno, entonces como decía el pastor, que la corona brilla en una buena cabeza, en el quien es cabeza. Entonces, como nosotros, no sé si me escucha, ya, como nosotros hemos estado viendo la semana que pasó acerca del libro de Hechos 6, entonces yo he estado analizando. Entonces, voy a leer. Después de Pascua se han levantado muchas cosas, tanto buenas, que es lo del espíritu, como malas, que es el espíritu contrario. Justo en tiempo de la salida, cuando pensábamos que el COVID estaba terminando, salen las guerras. Está comenzando a faltar el aceite y el fruto del trigo, que es la harina. Justo lo que faltó cuando Elías, que visitó a la viuda de Serepta, así estamos caminando en el espíritu de Elías, porque es el mismo espíritu de Dios que hace volver el corazón de los hijos a los padres, y en nuestro caso el corazón de los hijos al Padre. Este es el verdadero arrepentimiento que Juan el Bautista predicó, no un arrepentimiento de remordimiento, sino de acercamiento de corazón. Entonces, estamos viendo que pensamos que ya se acabó el COVID, y ya están reactivándose la economía y todo bien, y pum, viene la guerra de Rusia contra Ucrania. Y me estaba acordando que ayer las noticias dijeron que el aceite va a subir a $5 y todas las noticias, las malas noticias con respecto al aceite y al trigo. Entonces, qué coincidencia que también hubo escasez en el tiempo de Elías. Y aquí en realidad es la viuda de Serepta, pero yo pienso que cuando Elías ya le visitó, ya dejó de ser la viuda, porque ahora tenemos el conocimiento de que la viudez
es un espíritu que hace que la mujer sea triste, amargada. Entonces cuando Elías le visitó, yo pienso que dejó de ser viuda porque ya vio al novio. Ya, Esteban, el hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, le apedrearon los judíos, le apedreó Saulo y unas viudas, que como hoy sabemos que esas viudas son las quejas y las murmuraciones. También quería acotar que, o sea, en mi sentir, con respecto al resumen de la semana, pienso que no debía ser decapitado Juan el Bautista y no debía ser apedreado Esteban por causa de las murmuraciones y de las quejas. Y nosotros hoy en día tampoco debemos dejar que nuestra cabeza comience a tambalear por estas cosas que están aconteciendo, porque dice la palabra que seamos astutos como serpientes y manso como palomas. Me da a entender que en realidad se mueve el espíritu, pero también tengo que estar pilas, lo que el otro está moviendo. Entonces no vamos a caer en lo mismo que cayó Juan y Esteban, no en la forma de que fueron vencidos, porque sabemos que ellos tuvieron la cabeza verdadera y se levantaron en gloria. La otra parte que quiero también compartir, lo que yo entendí de la mesa. Entonces yo antes le decía al pastor Marco, estaba confundida, la mesa. Y bueno, escuchando la palabra, fui entendiendo la mesa y el pastor, yo digo, ¿será la mesa del tabernáculo, del testimonio? Y dice, no, es la mesa de los panes de la propiciación y es la mesa del altar de los 4 cuernos. Los panes de la propiciación y la mesa del altar, y donde en el altar se lleva el cordero para hacer propiciación de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de nuestras iniquidades. Entonces ya comprendí lo que es la mesa. Gracias, pastor, por aclararme eso. El altar es mesa. ¿Cuál mesa? La mesa de los panes de la propiciación, la mesa del altar de los 4 cuernos, donde, como dice Erika, se levanta el fuego santo. Y yo le decía a mi esposo, el fuego santo somos nosotros las mujeres. Hay fuego cuando hay altar. Una mujer sabia edifica el altar, según pienso que los panes de la propiciación que están en la mesa en el lugar santo son para recordarnos quién es el pan con mayúscula que hizo la propiciación por nuestros hijos. Entonces esa mesa es muy importante porque nos recuerda el pan. Y cuando yo oro el Padre Nuestro y llego a la parte que danos el pan nuestro de cada día, también digo, sé propicio a mí, porque ahí está el pan de la propiciación. ¿Y qué se hacía en el altar que está en los atrios? Se sacrificaba el cordero que llevaba la propiciación de nuestros pecados, rebeliones e iniquidades. Aquí en la casa del Dabar compartimos la mesa y el pan y el vino. Entonces, compartiendo con mi esposo, dice, escribe que es del memorial. Digo, ya, es del memorial. Entonces yo he caído en cuenta, y no sé si estoy equivocada, pero estoy más que segura, pero mi esposo dice que no, entonces, que nosotros tenemos un completamiento cuando inicia un mes, cuando más o menos es la luna nueva. Entonces ahí es cuando el pastor nos hace acuerdo que debemos hacer el memorial con el pan y el vino. Entonces eso yo escribí y dijo, ¿será? Yo le digo, sí. Entonces, pastor, ahí para que, si cada inicio del mes, lo que pasa es que en nuestra religiosidad hacíamos los primeros días de cada mes en la iglesia que estábamos, pero era el mes griego, romano, el que nosotros conocemos, pero aquí en la casa del Dabar hacemos el primer día de cada mes del calendario hebreo, ¿no es cierto? Y más o menos en la luna. Sí, eso también me dijo, pero no es solo ahí. Le digo, sí, nosotros deberíamos tomar Santa Cena en el Shabbat, deberíamos saber cerrar y conocer el memorial cuando se termine el día, a las 6, de 6 a 6:30. Entonces, en realidad sí debería ser nuestro memorial, nuestro recordatorio de los tiempos. Y de la luna nueva, me decía mi esposo. Le digo, sí, porque está más o menos cuadrando cuando empieza la luna nueva, ahí se puede ver que inicia también el mes. Y antes no sabía por qué, o sea, ni le tomaba en cuenta la luna, pero hoy me doy cuenta que sí es una señal del cielo.
Ya, y ahora el resumen de las viudas de Hechos 6. Las viudas levantan polvo cuando el espíritu se mueve para separar lo que es memorial, o sea, nuestra unidad, de lo que es muerte o adormecimiento, es decir, las helenistas. Porque ellos adoran a los muertos y a los dioses, conociendo también que es conocido también como el espíritu de Grecia. Es otra cosa de las que tengo que también un poco escudriñar acerca del espíritu de Grecia, pero lo que yo tengo entendido es que es todo lo que nos han impuesto en este mundo oriental, ¿sí? Occidental, sí, oriental son los chinos, los de Medio Oriente, ya. Entonces, los que nos han impuesto el espíritu de Grecia en este mundo occidental, perdón. Otra característica de la viuda es que trae quejas y murmuraciones, levantando polvo y demonios. Las viudas son falsas coronas, coronas de muerte y de placer. Son coronas que pesan y tumban cabezas. Esas son las viudas, que se vayan las viudas. Y estaba poniéndome a pensar que hoy que celebran el Día de las Madres, también celebrarán el Día de las Viudas, de las viudas lloronas, que por qué mi hijo no me llama. Yo sé que en nuestro caso no, pero sí me pongo a pensar en mi mamá que está sola ya y que tiene sus problemas de depresión y se ponen melancólicas, y entonces que no haya eso aquí en la casa del Dabar. Y oramos por nuestros padres que no están convertidos para que tampoco tengan esa viudez. Como hoy en la mañana oraba, levantándole a mi madre, que el corazón de ella se vuelva al Padre. Y ese es nuestro Día de las Madres, es deshacernos de esas viudas, en nuestro caso. Y ahora las hijas. La hija recoge verdadero pan por levadura buena. Mujeres que leudan y así completan. La hija es reflejo donde se puede ver si es polvo o si es un hijo de Dios. Entonces, como el pastor nos estaba explicando que nosotros somos espejos, somos ángeles porque reflejamos, nosotras las esposas reflejamos a nuestros esposos, y no es que nosotros queramos ser malas, sino que ya de por sí el espíritu hace que si es que algo está yéndose a la izquierda, se enderece al camino que es Cristo. Entonces nosotros somos el reflejo, y mi esposo para mí también es mi reflejo, como ayer me estaba corrigiendo, estábamos compartiendo. Entonces yo soy muy agradecida por quien Dios me puso en el camino que es mi esposo, mi cabeza. ¿Quiénes son más vulnerables? Las coronas, porque las mujeres en realidad, si es que no estamos bien posesionadas, si tenemos la tendencia de convertirnos en murmuradoras o en levantadoras de polvo. Pero también nosotras, las hijas, levantamos cabezas. Los hijos saben que son cabezas cuando tienen una corona. Los hijos saben que son cabeza cuando tienen una corona, sean casados o solteros, porque mi esposo dice, no pongas eso. Y los solteros, le digo, igual tienen a Cristo y son coronas de Cristo, que es la cabeza. Las hijas saben que son coronas si tienen la cabeza. No una corona que pesa, como decía el pastor, y que hace caer al esposo, no una mujer seductora, una mujer que es tropezadero, no. Una corona que levanta. Una esposa que está al lado para levantar la cabeza, y cuando se levanta el esposo, la esposa brilla y lleva fuego, y cuando lleva fuego no necesita moverse con los empolvados, por no decir los demonios. Sí, porque en realidad cuando hay una cabeza, uno como esposa sí se siente que brilla. Y si es que todo lo que a veces yo entiendo más que mi esposo, a veces me llaman, la Marcelita me llamaba mucho, la Carmita, y dice, Nancito, ¿usted sí le entiende al pastor? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces yo pienso que eso es lo que brilla, lo que mi esposo es cabeza, y oramos juntos y estamos caminando juntos, entonces uno puede brillar. El esposo y la esposa se miran como ángeles para mirarse
en un espejo con la mirada que tiene el mensaje del Dabar. Entonces nuestro mayor reflejo es el mensaje del Dabar que tenemos. Como conclusión, lo que he entendido en este tiempo y que se selle hoy el primer día, solito se van a multiplicar los problemas, pero el espíritu de los primogénitos que sigue levantando su cabeza para llegar el día completo, Jesucristo les esperó y fue justo para que el espíritu venga a levantar las cabezas. Como mi esposa decía, Jesucristo estaba ahí pendiente, esperó hasta que llegue ese día esperado, que nosotros también estamos por pasar, que es las fiestas de la semana. Pero pensaron que venían solamente la multiplicación y el espíritu. Entonces aquí también me hace ver que en esos tiempos solo esperaban que ya va a venir, o tal vez nosotros esperamos, ya viene Pentecostés, qué chévere, pero también tenemos que estar alertas de lo que también se está multiplicando en el otro sentido. Como por ejemplo, cuando iniciamos la lluvia de ayer, que aquí en San Antonio fue muy fuerte. Entonces quiere levantarse, quiere haber esa viudez, esa oscuridad, y nosotros debemos estar erguidos, levantados nuestras cabezas, no dejar que ese polvo, que esas malas noticias nos afecten. Y yo en esta semana había visto un video acerca de que lo que Rusia significa es frontera, y la frontera de un tiempo. Para mi pensamiento, todo esto que está aconteciendo es un cambio de época, algo que Dios nos está hablando. Y que, voy a leer, que un hombre se mire en las primicias, en Pentecostés, y el aceite y el trigo. Ucrania y Rusia son los principales exportadores de aceite y trigo y harina, que es harina. Elías es un buen ejemplo de la iglesia de este tiempo, porque Elías va a multiplicar la harina y el aceite en la casa de sus hijas. Porque antes era viuda, pero ahora ya no, ahora somos hijas. Es un acto sobrenatural. Elías es la iglesia sustentada en el desierto, que los cuervos le vienen a dar comida, la tierra le ayuda. Elías es el que profetiza que el trigo y el aceite no va a escasear. Babilonia puede diluir el vino porque tiene su vino ponzoñoso, pero no puede manipular el trigo y el aceite, solo busca escasez. O puede ser la escasez para los juicios de Dios. También se puede dar esta escasez cuando hay un juicio. Elías manda a profetizar y a multiplicar las vasijas. Elías ora a que el niño resucite, a que nos levantemos, a que estemos pilas, despiertos. Ese niño es una generación que debe resucitar, una nueva generación que debe multiplicarse, porque también quiere escasear esa generación. En los cambios de la temporada hay un conflicto, una generación que tiene que emerger, y debe haber un profeta que les ordene que se multipliquen. Yo oro mucho por mis hijos, y como hoy de mañana oraba por esta generación que va a venir, que son nuestros hijos. Nosotros profetizamos que nuestros hijos van a ser esos apóstoles, esos enviados, y que sus hijos también van a llevar ese dabar que nosotros hoy es una semilla y que mañana dará más semilla, porque llevamos semilla dentro de nosotros, dentro de sí, dice la palabra. La ex viuda entendió que el niño estaba muriendo por causa de la iniquidad. O sea, ella dijo, chuta, ya nos toca, pues, tanto pecado del mundo, tanta cosa que se ve, ya es por la iniquidad que nos vienen estos juicios. Pero yo recuerdo que hay fuego cuando hay un altar, y nosotros somos el fuego, y hay un altar, y levantamos ese fuego. Hay que traer el poder para que esa generación, para que este hombre de primicia sea una gran cosecha, en donde el Espíritu Santo descienda sobre ella. ¿Qué debe hacer la iglesia? Una iglesia a quien la tierra le ayuda. No tengamos temor, todo espíritu hitita se va. La tierra nos va a ayudar porque somos hijos, somos casa.
Una iglesia sustentada en el desierto. No importa el polvo, estamos sobre. La iglesia con alas de águilas, estamos sobre en el estrado. Una iglesia que tras medir el templo tiene la dimensión de los testigos de olivo y el aceite. Una iglesia que detiene la lluvia, que es el juicio entre paréntesis, y multiplica la generación profética, la harina y el aceite y el niño resucitado, y como el pastor siempre dice, somos niños levantados, despiertos. Una iglesia sentada en lugares celestiales con la nube de testigos. Y para terminar voy a leer el versículo que leímos al inicio, que es Apocalipsis 11, 17b. Te damos de 17 hasta el 19. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios está en el cielo y fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Entonces, cuando vino ayer la lluvia, los truenos, dije, Señor, es tu tiempo. Vamos a ir a la segunda Pascua, y el pastor nos irá direccionando según Números 9, y no sé si algo más tenga que decir mi esposo, pero eso quería compartir. Entonces vamos a terminar con una oración, y hoy nos vamos temprano a la casa, ¿no? 11:30. Ya, levantémonos para orar. Bendito Padre, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú tienes el sonido, Señor. Porque tú tienes el sonido y nos levantas, Señor. Tú nos has nombrado y nos has dado autoridad, Señor, como hijos. Bendito Padre, el hecho de estar aquí, Señor, en la casa, bendito Dios, habilitado por nuestro apóstol, pastor Marcos, Señor, para compartir, Señor Jesús, lo que uno ha desarrollado en la vida de uno, Señor. Y como yo decía alguna vez, el Espíritu es el que entiende, el Espíritu es el que se edifica con el dabar que hay en esta casa, Señor. Por cada una de las personas que a veces piensan que no entienden, pero que tengan esa paz y esa seguridad que el Espíritu se está alimentando y Él está entendiendo y está desarrollando en nuestros cuerpos y en nuestras vidas todo lo que tiene ese fuego del dabar, todo lo que tiene esa voz, ese sonido, porque no son palabras escritas muertas, sino son palabras que tienen vida y producen vida, Señor. Yo bendigo esta casa y a cada uno de los que pertenecemos a esta casa y a los que se añadirán, Señor, según tus propósitos, bendito Padre, porque sabemos que tus números son diferentes, porque sabemos que somos tu remanente, porque sabemos que aunque parezcamos pocos, Señor, junto con los ángeles somos millones y millares, bendito Padre, porque en esta casa, Señor, hay ese espíritu, Señor, que desecha la viudez, las murmuraciones, porque no hay esos problemas que hay en otros lugares, Señor. Yo estoy agradecida porque has traído nuestros pies a este lugar, Señor. Te agradezco por el pastor, apóstol Marco que nos has dado, Señor, y sé que tú, Señor, nos das esa palabra que aunque haya malas noticias aquí en la casa del Dabar, tenemos las buenas nuevas de salvación, tenemos las buenas nuevas del aceite que es el Espíritu y del trigo que es el homer y la medida exacta que nos das. En el nombre de Jesús te agradecemos, bendito eres, Señor, y te amamos. Shema, casa del Dabar, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Pastor.
siempre será importante la voz y el mensaje de cada uno de los hijos de la casa, en especial la voz de una mujer, porque no he oído muchos amén en la prédica, pero en las que hemos desarrollado, pero con Nancy los aménes fluyen y salen normalmente con brillo, porque esa es la unidad del cuerpo. Así que bendecidos, porque esas mujeres que han abierto sus sellos y esos hombres que están levantándose para levantar esas cabezas son los que en esta nueva generación van a levantar también a estos hijos, que ya no huimos del dolor, como ustedes ven, porque este tiempo, como ustedes han visto, enfrentamos mucho dolor, muchas amenazas, muchos rumores, pero sobre todas las cosas tenemos a un Dios vivo, una palabra viva, y ese es el mensaje que recibimos, que hoy nos sigue levantando ese espíritu. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas, que nuestro Padre Celestial pues siempre sea glorificado, bendito Dios, que Él sea siempre santificado, que Él sea siempre el reconocido, que Él sea siempre, Dios de los cielos, el vivido, porque Él fue el que nos levantó de la muerte, porque Él fue el que nos devolvió la niñez, porque Él nos devolvió ese espíritu de ser hijos y volver al Padre, porque Él nos dejó un espíritu vivificador. Sé eso, Señor, que abrió la mente, el corazón de un Elías, Padre, que trajo fuego de tu espíritu, pero que, Señor, no abrió una niñez viva, sino un niño vivo. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que tú produces, Dios de los cielos, que tu unidad levantará lo que tu unidad levanta, un semá, para ser uno con quien es nuestra cabeza, y esa cabeza, Señor, gloriosa, pues esa sea la que resplandezca en nuestros hijos, en nuestras hijas, que recogidos en ti, Dios de los cielos, eso es lo que dejamos, Padre, lo que al abono, el abono, lo que al estiércol, el estiércol, lo que a sus fiestas, lo que a su muerte, lo que a su polvo, su polvo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, lo que levantamos siempre será el verdadero pan del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, porque ese, Señor, es unidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos los diezmos y las ofrendas. Amén. Y Padre, al compartir esta mesa, Dios de los cielos, al compartir este mismo espíritu vivificador, Dios, pues Padre, que se han roto esos sellos y que han roto los sellos de la muerte y de esos sepulcros, pues Padre, así como vinimos, así, Señor, vayamos, y lo que hemos recogido y lo que hemos dado, pues hoy se ha esparcido, Señor, el dabar de una levadura que nos ha levantado. Bendita, Señor, las mujeres de esta casa, y Señor, el dabar de una boca que sigue levantando una cabeza que vuelve a ti. Bendito, Señor, tus hijos, tus mensajeros, que en el nombre de Cristo Jesús volvemos a ese espíritu, a ese sacerdocio y a esa oración. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante, Señor, su rostro, tenga misericordia de esa primogenitura nuestra, y que el Señor levante su rostro y resplandezca la luz de su espíritu, porque esa es nuestra tierra, nuestra casa, porque es la del orden santo, Señor, de ese Shalem, de nuestro Dios de dioses y Rey de señores, Cristo Jesús, su Santo Espíritu y nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, bendecidas. Amén. Amén.